Una casa llena de gente, de Mariana Sández. Si busco en los mapas de Internet, ampliando al máximo la imagen, identifico el promontorio amarillo que combina el ancho de un monumento grueso con la fragilidad de una fortaleza de arena. Quienes no conozcan la historia, cuando sobrevuelen la vista por las calles del mapa buscando alguna dirección, notarán ahí un edificio común, encajonado entre otras construcciones. Verán un montículo endeble, desteñido, una obra improvisada que los arquitectos parecen haberse querido sacar de encima. El mundo se fue plagando de edificaciones así, como si la vida valiera menos, aunque paradójicamente dura más. Lo milagroso es que en ese terreno donde antes existía una única casona antigua, lograron hacer entrar 4 departamentos modernos en 2 cuerpos enfrentados, más 3 cocheras delante, bauleras subterráneas y un jardín detrás. Generoso provecho consiguieron darle. En uno de los dúplex vivimos muchos años nosotros, los Almeida. Cuando alguna madre del colegio, al que entré en esa época cerca de la casa nueva, me preguntaba: ¿vos dónde vivís? En el castillito de arena que se ve allá, apuntaba yo hacia el tapón hundido entre 2 edificios altos. ¡Qué ocurrencia!, dudaban, aunque debían admitir que lucía enano, desarmado y pobretón. En adelante entonces, el castillito, chaletet, chateau, sandcastle, Castello. Los Almeida fuimos los primeros en instalarnos en el Châtelet, cuando todavía no se había estrenado y faltaban algunos ajustes, como la habilitación del gas y la pintura íntegra de los portones, entre otros aspectos imprescindibles para llevar la vida cotidiana con una comodidad razonable. Mamá se vio obligada a pelearse con una horda de señores en mameluco que pululaban tiznados de polvo en los sectores de uso común y no terminaban de irse nunca. La semana que viene, o a más tardar el viernes si estos días no llueve, repetían ante la pregunta desaforada de Leila: ¿para cuándo? Los albañiles trabajaban con esa urgencia de el último que apague la luz, característica de las obras que se atrasan y no van cerrando bien, con zonas inconclusas, desatendidas, donde conviene no examinar en detalle. Como se debe, quiero que me entreguen la casa como corresponde, les pedía enardecida, pero sin alterar jamás su elegancia british. Los obreros la observaban fijo y se miraban entre sí indiferentes con un gesto de falsa preocupación. A todo le respondían corto, pero afirmativamente, fuera lo que fuese. Entendieran lo que pretendiera o no, se escudaban en la voz del montón y en el total la culpa la tiene la impresora constructora, los dueños, los patrones. Solo esperaban cobrar su jornal, partir con los petates a otros andamios, donde una loca no los persiguiera reclamándoles sus compromisos igual que una esposa envenenada. Para esas batallas que implicaban reclamos, regateos, devoluciones de productos en mal estado o forcejeo por los precios, papá consideraba que lo indicado era tener en el frente al mejor soldado, Leila Ros de Almeida. Él solo aparecía ante un fracaso en el acuerdo, que era poco probable. En esos enfrentamientos, mamá se defendía bien, ya que había recibido durante décadas la instrucción de una especialista en edictos domésticos. Dear Granny. El resto de los propietarios llegó en cuotas, no mucho después que nosotros. Mis hermanos y yo moríamos de curiosidad por saber quiénes serían. Mientras tanto, nos apropiábamos de nuestros cuartos. Nos independizábamos por primera vez en años de dormir juntos los 3 en una habitación raquítica. El castello nos esperaba con aposentos reales para cada uno. Si bien con dimensiones acotadas, comparado con lo anterior, nos resultó paradisíaco. Además de un jardín real para nosotros. De ahí nos desvelaban cosas distintas. A mi hermano, la parrilla y tener un lugar para hacer reuniones con amigos. A mi hermana,
poder asomarse al verde en vez de tener que soportar el contrafuerte descascarado de alguna medianera contigua y salir a tomar el sol, sobre todo eso. Pasar decenas de horas anexada a sus auriculares como implantes cocleares sin enterarse de nada más que del progresivo achicharramiento de la piel. A mí, el parque para correr, jugar al aire libre, interactuar con pájaros e insectos, hacer picnics y campamentos de peluches. Los 2 meses de la inauguración, aquel otoño, fueron pura novedad. Más o menos se encaminaron las irregularidades de la construcción, se pusieron en orden los papeles, se aplacó la incertidumbre del principio. Como un pueblo que se funda. Hubo que empezar de cero, plantar las bases y poner los límites, establecer los códigos de convivencia, según Leila, obvios en todas partes, en el aire que se respira, pero que si no están escritos sobre un papel, no parecen tener forma legítima ni corpórea, se ablandan y caen como una fruta madura, apenas alguien sacude las ramas del árbol. Otro va y los aplasta, y entonces, en vez de códigos civiles, tenés una mermelada. Exageraba. No sé cómo se resolvió. Intuyo que el reglamento de la copropiedad se redactó a varias manos sobre la marcha, de cara a los sucesos, con agregados, tachaduras y enmiendas, como suele ser en esos casos. Supe que la situación iba mejor a medida que las palabras reglamento y copropiedad aparecían menos en las conversaciones de mis padres y mamá se iba desinflando. Pero bastó que se ocupara el dúplex, arriba del nuestro, para que fuera el turno de despotricar de papá, que el parqué tenía que ser más fino que una hostia y que los ladrillos parecían colocados de canto, sin demasiado reboque, sin mucho desperdicio material, porque la acústica era paupérrima, dejaba pasar lo inimaginable y quizá, en el apuro, habían colocado ladrillos de telgopor, de goma eva, de aire. Los de la empresa constructora nos habían engañado a todos, hijos de la gran puta, la puta que los remil parió. Y mamá, afligida: «Bueno, Fernando, tenés toda la razón, pero basta de malas palabras con los chicos, después lo charlamos». Los ruidos que empezaron a sentirse nos hicieron entender a qué se referían. Aparte de los pasos y movimientos de arriba, sentíamos bastantes claras las voces de los vecinos cuando hablaban en un tono un poco alto, en especial si gritaban o conversaban por teléfono, cerca de alguna ventana. Y estimamos que una buena porción de lo que hiciéramos nosotros iba a ser oído a su vez por ellos. Fernando maldijo haberse dejado cegar y convencer por las testarudas mujeres que lo habían empujado a esa casa, pero enseguida se aplacó, pareció olvidarse o quitarle importancia. Dio vuelta a la página, clásico de él. Mamá, en cambio, quedó atrapada como quien camina sobre una cinta de gimnasio, paso tras paso sobre lo mismo. Siempre todo terminaba demostrando que él tenía razón, decía. ¿Por qué ella no aprendía a hacerle caso de una vez? Tonta, idiota, se flageló. Se flagelaba muchísimo más de lo necesario por el error, hasta que papá le había dicho algo como: «Listo, ya está también, por favor». Tampoco es para tanto, no vale la pena. Son cosas materiales. Todo menos la muerte tiene solución. Las cosas que decía siempre. Lo bueno de ellos es que se balanceaban y se pasaban el peso, aunque el péndulo solía estar más cargado del lado de mamá, más abajo, más insondable, más al límite. En el otro extremo, la abuela, quien los había alentado a la elección, se ahorró cualquier asomo de remordimiento cuando después pasó en el chateau lo que pasó, lo que terminamos llamando, no sin sorna, la hecatombe. Al menos no demostró nada parecido al remordimiento, pero por cómo la conozco, pienso que en cierta forma tuvo que haber sufrido. En algún rincón muy resguardado de sus afectos, debió recibir el impacto de las consecuencias, si bien en absoluto pueda decirse que fue su responsabilidad. Aún así, mamá anduvo culpando, sin comentárselo entre nosotros, a la abuela. Los demás le contestábamos: ¿ella cómo iba a saber? ¿Cómo alguien puede prever, anticiparse de semejante manera? Es una vieja autoritaria, pero eso no la convierte en Dios. En definitiva, que cada uno se haga cargo de lo que le corresponda.